Bienvenidos, Dios me los bendiga. Vamos a tomar nuestros asientos y bueno, le damos gracias al Señor que hemos podido alabarle. ¿Cuántos se han gozado alabándolo al Señor? Yo no sé si a usted ha experimentado esto. Cuando alabamos al Señor, como que hay una disipación de las cosas en nuestra vida, ¿no? Algo se disipa, algo se alimenta, algo se sana, algo se libera. No sé si usted ha sentido eso. Bueno, cuando se lo alaba de corazón. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, los que la traen digitalmente o en el libro. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo 1 y 2. Y la palabra del Señor la leemos en el poderoso nombre del Trino Dios, el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y dice así en el libro a los Hebreos, el versículo 1, 4, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta ahí la palabra del Señor. Declaramos que esta palabra está por sí misma rica y poderosamente bendecida, y la vamos a recibir con un corazón creyente, ¿no? Denle un aplauso al Señor. Bien. Primeramente quiero hablarles acerca del propósito por el cual se escribió esta carta. Y dice así el propósito de la carta. Esta carta posiblemente fue escrita entre los años 67 al 69 después de Cristo. Es muy importante localizarnos en el factor de cuestión de tiempo. Porque, por ejemplo, ahí tenemos un dato. El templo en la ciudad de Jerusalén fue destruido en el año 70. O sea que habían ciertas situaciones difíciles de parte del imperio romano, en este caso, contra el cristianismo. Entonces, todo eso son factores que ayudan a comprender por qué está escrito. Entonces, esta carta posiblemente fue escrita entre los años 67 o 69 a los creyentes judíos. Tomen en cuenta eso. Por eso, más que todo, esta carta habla acerca del antiguo pacto, del asunto de los ritos religiosos que había, porque a quienes se les escribía tenían en su mente la costumbre, el legalismo, la religiosidad. Entonces, dice que fue a los creyentes judíos. Por eso dice la carta a los hebreos que habitaban en las afueras de Palestina. El propósito de esta carta fue, aquí viene ya el propósito, específicamente para fortalecer su fe en Cristo, para fortalecerlos. Y le digo algo, el Señor me inspiró a meditar sobre esta carta, porque muchos de nosotros estamos pasando por pruebas de toda índole, de toda índole. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé cuál será su prueba, pero le aseguro que a través de la prueba Dios está haciendo algo, tal vez alguna enfermedad. Incluso hasta por la lógica, ¿cuándo podemos decir que Jehová o que Dios es nuestro sanador? No, digo, ¿cuándo podemos decir? ¿Cuándo?
¿Cuándo? Cuando usted ha estado enfermo. Po. Imagínese que usted diga, Dios es mi médico, Dios es mi sanador, y que tuviste alguna enfermedad que Él te sanó. No, sino que así dice la Biblia. No sé si me hice entender. A veces Dios tiene que hacernos experimentar la situación para Él ser el que responde en esa situación. Amén. Por ejemplo, yo estoy con esto del brazo, ya llevo 2 meses. Y a veces el enemigo pone palabras en mi boca, esa palabrita que no sale. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Yo no sé si usted algo ha dicho, cualquiera que sea ese problema. ¿Hasta cuándo? Cuando en la Escritura dice, en Primera de Pedro 5:6, dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Su tiempo. El tiempo es de Dios, así que nunca pregunte. No deje que el enemigo le ponga palabras en su boca cuando pasen por problemas. Cualquiera que se llame, tal vez usted quiere que le quite a esa persona que tiene a su lado. ¿Hasta cuándo, Señor, la tienes aquí? Mejor dele gracias al Señor por esa persona que a usted no la soporta, pero a través de eso le está enseñando muchas cosas, a ser paciente, a ser agradecido en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Alabe al Señor. Amén. Entonces, mire, el propósito por el cual fue escrito esta carta específicamente fue para fortalecer la fe de ellos en Cristo. Que por una fuerte persecución que estaban experimentando, había venido sobre ellos un gran temor y un desánimo. Por eso es que en el capítulo número 12 dice que debemos mirar al autor y consumador de la fe, quien sufrió el oprobio, para que vuestro ánimo no se canse hasta llegar a desmayar. Una de las cosas cuando muchas veces nos comenzamos a retroceder en la fe es porque nos desanimamos. En el mundo dicen esta palabra, estás bajoneado, pero acá decimos estás desanimado. Y es por falta de vitamina espiritual, la palabra del Señor. Amén. Entonces, ellos estaban experimentando una fuerte persecución y por ello había venido sobre ellos un gran temor y un gran también desánimo, por lo cual estaban a punto de regresar al judaísmo, abandonando el camino de la salvación, porque solamente en Cristo hay salvación, en la religión no, para volverse nuevamente a la condenación eterna. Entonces, Dios inspiró a este hombre, al autor de esta carta, para animarlos a esos creyentes. Y hoy estamos meditando en esta carta para animarnos con la palabra del Señor. Amén. Aquí no es porque alguien nos viene a dar ánimo. La palabra de Dios es la que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario meditar en la palabra del Señor. Y en esta mañana yo quiero meditar acerca del tema que le he puesto a esta prédica, es el peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad. La incredulidad no es simplemente una duda intelectual. A veces, y eso es lo que muchas veces pasa dentro del pueblo del Señor. La incredulidad no es simplemente una duda intelectual, sino que puede llegar a convertirse en desobediencia o rebeldía contra Dios y su palabra. La incredulidad limita el poder divino en la vida del creyente y lo puede llevar a separarse de la salvación. Yo le dejo ahí unos versículos para que usted vea. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7, 8, el 15, y en el siguiente capítulo, en el 4, 7, usted lee ahí que dice, no endurezcáis vuestros corazones.
no endurezcáis vuestro corazón. O sea, es repetitivo esa palabra. Y cuando algo es repetitivo, es importante en el tema que está tratando el Señor, la incredulidad. Entonces, miremos nuevamente en el libro de Hebreos 4:1. Comenzamos allí. El apóstol, porque tiene que haber sido apóstol el que escribió esto, o el autor de este libro, comienza en este capítulo número 4 con algo que es interesante meditar. Comienza el autor el versículo con una seria palabra de advertencia. Y ahí dice, ¿no? Temamos pues. Y esta palabra, temamos pues, porque es una palabra conjunta, más allá de ser una palabra de recriminación, es una palabra de exhortación. Escuche esto, a tomar en serio y con mayor responsabilidad la nueva vida y las bendiciones que Dios a través de Cristo consiguió para su pueblo. Mire, cuando usted verdaderamente se mete en serio a hacer estudios de la palabra, usted se dará cuenta el gran, ¿cómo podría decir? El gran deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Y eso sí duele, pues, cuando usted de pronto se esfuerza por alguien y ese alguien le muestra desinterés. ¿Qué pasa con usted? Dígame así. Una decepción, ¿no? Una decepción. De pronto la esposa le prepara un biche al esposo cuando llegue. Y él, ahí te preparé, mi amor. Le puse todos los ingredientes, aunque no dejaste plata. Tenía unos ahorros. Ay, se rió por ahí alguien, ¿no? Se rió por ahí alguien. Ahí busqué unos ahorros y te hice lo que a ti te gusta. Y ella espera pues una respuesta, ¿no? Pero cuando no hay eso, hay una decepción. Eso es lo que siente Dios, porque Él ha preparado muchas cosas a través. Una de las situaciones que tuvo que darse fue la muerte de su hijo para conseguir este nuevo estado en que nosotros ahora nos encontramos. Libres del pecado, libres de la condenación, perdonados, hechos hijos de Dios, restaurados al diseño original. Pero muchos no los entendemos porque estamos más ocupados en nuestros negocios. Y tenemos la vida cristiana que nos ha dado es como una religiosidad. Muchas veces es como que nos hemos cambiado de religión, de la religión tradicional a la religión evangélica. Se fueron los hermanos, por gusto dije esas palabras. ¿Por qué no cerraron la puerta? A ver, denle un aplauso si todavía están aquí. Entonces el autor comienza diciendo, y esto es muy, muy importante, temamos pues, es como le dije, no una recriminación, sino una exhortación a tomar más en serio la vida que Dios nos ha dado. Preocuparse. Usted en algún momento hace un alto y dice, a ver, ¿qué es verdaderamente para mí el cristianismo? Lo que soy, ¿qué es? Es necesario muchas veces. Mire, la palabra temamos pues, es una sola palabra. Viene del griego fobeo y tiene que ver con atemorizar, alarmarse, tener miedo, quedar asombrado. O sea, el autor comienza poniendo esa perspectiva dentro de los creyentes, de los lectores de esta carta, que se debe andar con cuidado, con temor del peligro de la incredulidad. Mire, cuando usted se muestra desajeno, o permítame decir esto, por favor, sin que usted lo tome a mal.
Cuando usted solamente hace de este camino, de esta cristiandad, una religión, y sé que estoy tocando la vida de muchos aquí, y Dios sabe que no lo hago con el sentido de juzgarlo, de condenarlo, sino el hecho solamente de venir un día domingo al culto, no es verdaderamente la vida cristiana, mi hermano. Se lo digo con mucha seriedad. No estoy hablando de que incluso la iglesia no se abre todos los días, pero si usted no lleva en su casa, en su vida, una devoción diaria con el Señor, no es suficiente solamente que usted venga el día domingo al culto, no. Entonces usted tiene que temer, pues. Eso es lo que está diciendo el autor. Temamos pues. El peligro de la incredulidad es que nos lleva a apartarnos del Señor. Nuevamente veamos el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, había un comportamiento. El cristiano verdadero no debía asustarse en medio de la prueba, en medio de la situación, porque él está confiado en que su rey, su señor, su amo, tiene control de todo. Por ejemplo, en una situación con la que estamos viviendo, hay zozobra muchas veces entre nosotros. Una breve enfermedad, muchas veces nos asustamos. Ahí es donde se pone verdaderamente en manifiesto la fe que tenemos. Tampoco estoy satanizando actitudes que de pronto podamos tener, porque todos los tenemos, no estoy juzgando. Simplemente estoy tratando de que por la fe nosotros cambiemos nuestra actitud. Y eso es lo que está diciendo allí. Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parezca, o sea, dan a notar como que no han alcanzado esa salvación. Usted ha sido liberado de toda condenación. Usted y yo hemos sido perdonados. A nosotros solamente es cuestión de trámite, que se nos adjudique el cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado. Pero mientras eso ocurra, nosotros vamos desarrollando una madurez en la fe. Eso es lo importante. Pero para eso hay que ponerle dedicación a buscar al Señor. Muchas veces de pronto por cuestiones de horarios en el trabajo no se tiene de pronto la situación de congregarse, de asistir normalmente a una capacitación. Pero uno tiene que preocuparse. Mire, yo le doy testimonio, ¿no? Porque no puedo dar testimonio de usted porque no lo conozco a ciencia cierta. Yo doy testimonio de mí, a pesar de que la Biblia dice que el testimonio de uno mismo no es tan confiable. Pero lo voy a decir porque lo digo como para edificación. Y creo que lo repetí la semana antepasada. Alguien muy preocupado por mí me dice, pastor, usted se está yendo allá a buscar y de madrugada. Y de pronto salía allí a relucir, ¿qué tiempo usted tiene de buscar a Dios? Y qué bueno, porque esa persona de pronto enfocó algo que es muy primordial, a veces por cuestiones de trabajo. De pronto te metes a estudiar una maestría o te ha salido otro trabajo, pero si le ha salido otro trabajo o se ha metido a estudiar de pronto un excedente en su vida, haga el esfuerzo de no desconectarse de Dios. Si usted, por decir, normalmente se levantaba a las 5 de la mañana, pero ahora como tiene que hacer algo, levántese a las 4. Pero usted, ese tiempo con el Señor no lo puede dejar. Y eso es lo que he hecho en este tiempo, mi hermano. Me ha llevado a esforzarme más en buscar la fuente de la vida, que es Dios.
De eso le dijo el Señor a Josué. A Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Guarda las palabras de este libro. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, porque de esa manera harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es el motivo muchas veces de la frustración en los cristianos? Es que quieren salir al frente con sus propias fuerzas y no con la fuerza del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, en el capítulo número 10 de este mismo libro, por eso le digo, este libro es interesantísimo leerlo. En el capítulo número 10, está más adelante, mire lo que dice Dios a través de este hombre, el autor del libro, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La palabra de Dios es tan real en todo momento. No solamente puede estar hablando de la venida del Señor, sino la venida del Señor en la segunda venida, sino la venida del Señor en ese problema, en esa situación. A veces creemos que Dios nos ha desamparado. Y llega el momento en que uno dice, Dios no hace nada, ya he orado, he ayunado y Dios no hace nada, así que plan B, yo voy a tener que actuar. Y más vale de ahí nos soltamos. Pero por eso el autor le dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El siguiente versículo, mire qué dice. El siguiente versículo. Yo también tengo un poquito y ya va a venir el versículo. Dice así, mas el justo vivirá por fe, creyendo eso que Dios ha dicho. Y si retrocediere, eso ya dice el Señor, no agradará mi alma. Y usted y yo estamos llamados para agradar al Señor. Nuestra actitud, el diablo y a veces la carne nos hacen tomar decisiones que a final de cuentas desagradan al Señor. Después vienen las equivocaciones, después vienen las consecuencias. Y sí, ciertamente Dios nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero pasamos por situaciones que están siendo difíciles. Y mire el siguiente versículo. No agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para perdición. Quiere decir que el que retrocede, no retrocede en neutro. No sé si me hago entender. No retrocede en vacío. Si va adelante, va para bendición. Pero si retrocede, para perdición. Esto me hace acordar de un versículo, creo que está en Mateo, si no me equivoco, 11:28. No sé si lo puede buscar. Ahí hay algo que Jesús dijo. Y tiene que ver con ¿cómo se llama esta? La inactividad, la indiferencia. Mateo 11:28. Porque a veces uno dice, bueno, yo sé que no estoy haciendo nada, pero nada para el Señor, pero tampoco estoy haciendo algo malo. No sé si me hago entender, a veces hay esa actitud, ¿no? Sí, yo sé que no estoy haciendo nada para el Señor, pero tampoco eso no quiere decir que estoy haciendo lo del diablo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. 11:28 dice. No, me equivoqué, pero no sé si usted me lo puede buscar o si alguien puede buscarlo, porque es interesante cuando dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Si alguien me lo puede buscar ahí. Parece que era Mateo 11. 12:30, Mateo. ¿Ah?
12:30 dice, ahí está, ve. El que no es conmigo, tampoco es contra mí, dice el Señor. Contra mí es. Y completa la intención del pensamiento, dice. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no se quede en neutro porque neutro no hay. Usted está moviendo algo. Si mueve para allá recogiendo, usted está haciendo algo bueno para el Señor. Pero si no está recogiendo, está desparramando. O sea, si no está avanzando, usted está retrocediendo. Y muchos de los que están aquí han creído que están en stand-by. Y no es así. Usted está retrocediendo a causa de la incredulidad. Todo esto tiene que ver con la incredulidad. Mi hermano enfermo, sin dinero, con problemas, usted tiene que seguir avanzando en el Señor. No ponga excusa, porque en ningún momento va a ser excusado. Amén. Vamos siguiendo con lo que estábamos hablando. Póngame el versículo En el caso de ellos, hablando de los judíos que se habían convertido al cristianismo, la causa por la cual ellos querían retroceder es porque estaban sufriendo una fuerte persecución del imperio. Pero además, era también la persecución de los judaizantes. Y estaban, como le digo, a punto de retroceder, nuevamente volverse al régimen religioso. Eso para ellos. En el caso de nosotros, ponga atención por favor. En el caso de nosotros, los creyentes, los cristianos, por los problemas y dificultades que experimentamos, que muchas veces, escuchen esto, si le pregunto, a ver, voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por pruebas y tribulaciones y dificultades? Levante su mano. Ya. Ojalá que esa prueba y dificultad no sea como dice aquí, porque todavía seguimos deseando y amando las cosas del mundo. Porque las pruebas y las dificultades que experimentamos los cristianos debería ser por seguir a Cristo, por predicar la palabra. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pablo dice, desde la cárcel dice, quiero que sepáis, no sé si usted ha leído Filipenses 1:12, el apóstol desde la cárcel comienza a animar. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, había sido azotado, había sido llevado a la cárcel, más vale han redundado en el progreso del evangelio. De tal manera que la gente, viéndome a mí que estoy en la cárcel con buen ánimo y no me estoy quejando, cobran ánimo los que están afuera y siguen predicando la palabra. El asunto es analizarnos, a ver, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por predicar la palabra? ¿Por seguir a Cristo y hacer su voluntad? ¿O por las malas decisiones que he tomado? Pedro aclara eso. El apóstol Pedro aclara y dice, ¿qué gloria tienes si haciendo lo malo sufres y lo soportas? Pero si haciendo lo bueno y lo soportas, haciendo lo bueno sufres y lo soportas, eso ciertamente es aprobado delante del Señor. Hay una diferencia cuando usted sufre por la causa de Cristo y cuando sufre por sus propias equivocaciones. Así que la próxima vez que usted sufra, que sea por la causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A mí me impresionó, leí el versículo 1, pero en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 1. Este versículo que hemos estado analizando. Dice así, todavía sigue vigente la promesa que
que hizo Dios de entrar en su descanso. La próxima semana vamos a hablar acerca de este descanso, de este reposo, porque hay una denominación completa que la adjudica al día, el día de reposo, el día sábado. Y todo eso voy a estar explicando. Hay otra línea denominacional que dice que el día domingo es el día del Señor. Pero si vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios, a través del Antiguo Testamento y a través de ese mandamiento de guardar el día de reposo, lo que apuntaba es a guardar la comunión con el Señor y experimentar el verdadero reposo. Eso lo vamos a estar viendo la semana que viene. Pero mire lo que dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, aquí viene, dice, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. O sea, tenemos que preocuparnos por esa salvación que nos ha dado, por esa comunión que tenemos con el Señor. No pongamos de justificación, porque a veces es como se dice vulgarmente, son los gajes del oficio, ¿no? Muchas veces he recibido improperio de hermanos, hermanas aquí, porque a veces en un sentido de preocupación, pero como hay un malestar muchas veces en la persona, he preguntado: ¿y por qué no está viniendo a la iglesia? Primero pregúnteme por qué, ¿qué me pasa? No sé si me hice entender. O sea, la gente reacciona con malas actitudes. Y ahí es una preocupación de parte de nosotros como líderes. Tampoco tengo una bola de cristal. No sé si usted me hago entender lo que quiero decir. Tampoco soy adivino. Si usted no comunica que está enfermo, que tiene un problema, que busca la consejería de los santos, nos enteramos y podemos estar orando por. Entonces casualmente me acerco: ¿por qué no viene? Es para recibir de pronto la comunicación para poder estar orando, pero lo que recibo es el rechazo enseguida. Pregúnteme primero qué me ha pasado para que me pregunte por qué no vengo. Entonces ahí hay actitudes malas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces mire lo que dice, vea. Terminamos con esto el primer versículo. Temamos pues. Hay que tener temor de apartarnos del Señor. Una de las oraciones que yo en estos últimos tiempos estoy haciendo es, porque algún momento escuché que el gran porcentaje de ministros, sobre todo en los Estados Unidos, de ministros, hablando de pastores, los que ocupamos un ministerio, no terminan bien su carrera ministerial por situaciones triviales o situaciones difíciles que muchas veces pasa. Ahora incluso es hasta divorcio. Entonces no se termina bien. Y una de las cosas que hago es decirle: Señor, ayúdame a poder terminar. Lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa debe ser la oración suya en base a esto: que, Señor, líbrame de apartarme de tus caminos, por más difícil que sea la prueba. Que en medio de la prueba pueda recordar que tú estás conmigo en todo momento. Amén. Porque Él ha dicho: yo estoy con vosotros. Veamos el versículo 2, por favor. Y este va a ser un poquito más extenso. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Recuerde, por eso le dije, me preocupé en decirles el propósito de la carta. La carta fue una de las cosas que la carta fue escrita para judíos que se habían convertido al cristianismo. Judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, este hombre, el autor, el apóstol, autor de este libro, está apelando a la experiencia que tuvieron sus antepasados.
Entonces les dice, nosotros hemos recibido la buena noticia de las buenas nuevas, como a ellos también se les fue dada, pero solamente la oyeron y no le pusieron la fe, no la creyeron, no la obedecieron. O sea, uno del asunto de la incredulidad tiene que ver con esto, con esto. Hay mucha gente que se sabe la palabra. Yo, por ejemplo, como pastor he tenido la experiencia que muchas veces llegan personas aquí y ya conversando, ante todo no lo digo en mala intención, conversando, sacan su currículum. No, algunos me dicen, no, yo serví en una iglesia. No, el otro me dijo, no, yo era pastor. Y solamente se han quedado en eso. El asunto no es lo que pasó ayer, sino lo que está pasando hoy en su vida. Porque la salvación es diaria. Mire, ahí dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena noticia de salvación, que es el Evangelio, no es solamente cuando nosotros nos convertimos. La buena noticia no es solamente para predicarle al inconverso para que se convierta. La buena noticia es para cada uno de nosotros diariamente revisarla, estudiarla, porque allí está el plan de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, mis hermanos. No se le pone la verdadera intención. No se le pone, como quien dice, las ganas. El autor, como le digo, hace una comparación entre los que salieron de Egipto y él le llama y nosotros. Y dice, no le fue de provecho a ellos por haber escuchado, haber oído, haber entendido incluso la buena noticia, pero no la acompañaron con la fe. Y mientras escribía esto, mientras meditaba en esto, por eso como iglesia nosotros hemos instituido el discipulado. Y aquí viene la confrontación. Por ejemplo, hay muchas personas que de pronto no solamente asisten nomás un día a la semana, que es el día domingo, y de ahí el resto, y de pronto pueden decir, pero bueno, yo ya me sé. El asunto es como que el dedo dijera, voy a hacer, porque la Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Es como un cuerpo. Y que cada uno de nosotros somos como cada miembro de ese cuerpo. Imagínense que este dedo en algún momento, este dedo o algún miembro del cuerpo dijera, bueno, yo ya he crecido y no necesito del cuerpo. Y se sale del cuerpo. Regularmente se sabe que una persona cuando se corta, se amputa un miembro, no dura mucho. Imagínense, alguien se corta el dedo, va enseguida a la clínica por un lado con su dedo. Péguenmelo. Aquí está un doctor, creo que estoy hablando lo que es, ¿no? Porque fuera del cuerpo no dura mucho, ¿no? Porque del cuerpo es que recibe la vida. Asimismo, usted no puede ser, no creo que está mal dicha esta palabra, apático con el cuerpo. No puede ser, o sea, y eso es lo que muchas veces se demuestra con ciertas personas aquí. O sea, no se interesa en lo que está pasando con el cuerpo. Esto es Cristo. No sé si me hago entender. Esto es Cristo. Y nosotros somos parte de Cristo. Nos necesitamos unos a los otros. No hay una autosuficiencia personal fuera de Cristo. Y esto está escrito en Juan capítulo número 15. ¿Qué dice? Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Fuera de mí nada podéis hacer. No tienes vida fuera de mí. Amén. Entonces es hora de que usted recapacite. Eso tiene que ver con incredulidad. Porque de pronto usted puede decir, yo tengo mi propio criterio.
Yo ya he madurado mucho, ya no necesito solamente venir los días domingos, nada más. No. Por ejemplo, más luego voy a estar comunicando. Hemos iniciado, no diría una capacitación, pero en realidad puede ser que sea una capacitación. Pero le hemos llamado un impulso evangelístico. O sea, el cuerpo ha sido motivado para tener un impulso de parte de Dios evangelístico. Entonces, pensando en lo que estoy diciendo, usted debería interesarse, pastor, a ver, ¿cómo es eso que está pasando aquí? Yo tengo que estar aquí porque yo soy parte de este cuerpo. Y usted cobra vida espiritual, tal vez usted tiene vida social, vida física, vida emocional, pero está decayendo en su vida espiritual. ¿Por qué? Por la incredulidad. Amén. Denle el aplauso al Señor. Yo sé que es duro lo que estoy hablando. Y como les decía, no, por eso nosotros tenemos un discipulado aquí. ¿Por qué? Mire lo que dice Mateo 28, el último versículo, y lo vamos a leer en dos versiones. En la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Después que le dijo, vayan por el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Pero la forma como se hace discípulos es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Por eso yo hace años tomé una decisión. Yo no casi predico, yo enseño, porque es lo que Dios me ha puesto. Por eso usted me ve que mis mensajes son redundantes muchas veces en un tema. ¿Por qué? Porque estoy tratando de enseñar. De hecho, si usted analiza los evangelios, Jesús predicaba o enseñaba. ¿Cómo se le llamaba? Maestro, rabí. Amén. Dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Entonces, el discipulado es lo propio para eso. Usted tiene que reunirse con un grupo de personas para que alguien le enseñe. Póngame la otra versión. La Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo presenta y dice, enseñen a los nuevos discípulos, ¿qué dice ahí? A obedecer. Regularmente en la casa, cuando nuestros padres nos enseñaban, bueno, yo crecí con un tío, aprende. Por eso que muchos de nosotros nos hicimos orejones, porque de pronto les jalaron mucho las orejas. Aprende. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, el autor, viendo el inconveniente que estaban teniendo, por eso es que comienza diciendo, temamos pues, se lo dejo como tarea en la casa. Antes de dar esa palabra de advertencia, primero comienza hablando que la fe debe estar fundamentada en Cristo. Que la fe debe estar fundamentada en Cristo. ¿Por qué? Porque lo contrario a la incredulidad es la fe. La incredulidad, ¿en qué se basa? En la falta de conocimiento. Yo no sé si usted ha leído Oseas 4:6. ¿Qué dice? Oseas 4:6 dice, el Señor se expresa de esta manera y dice, mi pueblo ha sido destruido porque le falta conocimiento. ¿Y a qué conocimiento se refiere el Señor? ¿Será un conocimiento académico? Pastor, yo sé de la NASA. Pastor, yo sé de política. Pastor, yo sé de fútbol. Pastor, yo sé ahora de la inteligencia artificial. Y no le digo que ninguna de esas cosas sea mala. Ni estoy diciendo esas cosas son del diablo ni nada. Pero usted puede tener todo ese conocimiento. Pero si no conoce a Dios, si no conoce lo de Dios, usted espiritualmente va cada día muriendo.
Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi conocimiento. Faltó que me conozcan a mí, dice el Señor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cómo se le teme a Dios? Conociéndolo. Conociéndolo. Amén. Entonces, yo quiero que usted examine lo que voy a exponer para fortalecer el ánimo. Porque recuerde lo que dije, ellos estaban un poco desanimados, estaban perturbados. Cuando uno está perturbado no sabe qué hacer. ¿Qué te pasa? No sé qué hacer, no sé por qué camino coger, no sé qué decisión tomar. Y eso es lo que le pasaba a estos creyentes. No sé, mejor nos volvemos al judaísmo. En el contexto nuestro, mejor nos volvemos al mundo. Por eso que nos encontramos muchas veces con hermanos cristianos que en algún momento han estado en la iglesia y los encontramos en la calle. No, es que por ahora estoy metido en mi negocio. Y te cuento que me va bien. ¿Qué te va a ir bien? Porque la gente se mide en función de carros, en función, ya me voy a comprar 2 carros porque este negocio ha dado. Pero tu alma, imagínate solamente un choque. ¿O cuánta gente usted vio en la pandemia? ¿El dinero valía? Todo eso Dios permitió para que nos demos cuenta, despertemos de él, para que el mundo despierte de su sueño y también para los cristianos. Entonces, estamos en el capítulo 4. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos estamos? Estamos en el capítulo número 4 del libro de Hebreos. Y yo quiero que usted se dé cuenta cómo el autor del libro, o mejor dicho, Dios, para fortalecerlos en la fe, para que no se aparten por las pruebas, por las tribulaciones, ¿cómo los va a fortalecer? A través del conocimiento de lo que Él ha hecho. Y aquí yo hice un recuadro, se puede decir, y presento 4 puntos que son importantes. Lo primero que el autor dice es que Jesús es la voz de Dios para el tiempo presente. Recuerde que Jesús es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En otras versiones, y la palabra era Dios. Y de hecho, miren lo que dice Hebreos 1, versículo 1 y 2. Pónganle atención. Yo estuve leyendo algunos comentarios acerca del libro de los Hebreos y dice que por la forma literaria en que ha sido escrita estos escritos, vale la redundancia, más allá de parecerse a una carta, por la forma literaria es como un sermón. Hay una diferencia entre carta y un sermón. Un sermón está estructurado para llevarlos a un objetivo y una conclusión, para una aplicación. Los que estudiaron de pronto homilética me pueden dar la razón, ¿no? Amén. Amén, Julio. Ya. Miren lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hablando del Antiguo Testamento, recuerde que está hablando con hebreos convertidos al cristianismo. Pastor, y entonces eso ¿qué nos interesa a nosotros? Muchísimo, muchísimo. Porque la próxima semana que hablemos del día de reposo, nos vamos a dar cuenta que Dios puso en stand-by la salvación de todos para que todos entremos en una sola bendición. Eso lo voy a estar explicando la próxima semana. Pero mire lo que dice aquí. Habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, siguiente versículo. Dice, en estos postreros días, recuerde que la palabra postreros días se refiere a los momentos desde la ascensión de Cristo hasta el día de su venida. Toda esa era, todo ese tiempo se llaman los postreros días. Dice, en estos postreros días nos ha hablado
por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, si usted y yo estamos considerados hijos de Dios por Cristo, nada nos puede pasar. Pastor, ¿y si una bala perdida me encuentra por allá afuera? ¿Ah? Y me mata. ¿Cómo dice usted que estoy seguro? Porque la muerte no tiene ya la efectividad que tiene con los inconversos, para usted y para mí. La muerte es para los inconversos o para una persona que no ha aceptado a Cristo, la muerte es esa transición a la condenación eterna. La muerte para los santos es la transición a la gloria eterna. De hecho, la Biblia da a entender de que los que vienen a ver a las personas que mueren sin Cristo son, es feo decirlo, ¿no? Son unos emisarios que vienen a ver a las personas que mueren sin Cristo. Son los demonios. Pero los seres que vienen a ver a los santos, ¿quiénes son? Ángeles. Hay una diferencia, mi hermano. Dele un aplauso al Señor. Así que si alguien hay aquí que solamente esté pensando en función de progreso económico, de su bienestar, le hago esta exhortación: preocúpese también de lo espiritual. Preocúpese. Entonces, lo primero que vemos entonces es que Jesús es la voz de Dios para el tiempo presente. Hay una voz que ya está escrita, es la palabra de Dios. Y es lo que nos debe guiar y sostener a nosotros, no lo que esté pasando a nivel mundial. Hermano, los escenarios se están preparando, no sé si me hago entender con esta palabra. Oiga, no sé si hay mucho frío, mi voz, porque hay mucha gente que se está durmiendo. Le voy a pedir, póngase de pie un ratito. Ahí me doy cuenta de los que están dormidos. A pesar de que el que estaba dormido se paró rapidito. Ahí, sáquese un ratito ahí la... Yo no puedo alzar la mano. Ya siéntese. Lo segundo, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Mire lo que dice el libro de Hebreos 1, 4 y 5. Hablando de Jesús. Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez seré a él padre, y él me será a mí hijo, dice el Señor? Ahora, yo quiero de pronto aprovechar la oportunidad para explicar esa palabra de ahí. Yo te he engendrado hoy. Este es un versículo. De hecho, en algunas ocasiones se repite este versículo, porque por ejemplo, este versículo es engendrado de si no me equivoco, creo, de un salmo. Y esta palabra engendrado, hay una secta que lo toma de argumento para decir que el Hijo fue creado por el Padre, cuando la misma Biblia, que no se contradice, le da toda potestad al Hijo. Por ejemplo, en Juan capítulo número 1, ahí está el concepto: en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, o sea, estaban juntos con el Padre y el Hijo, pero también dice, y el Verbo es Dios. Entonces, esta palabra
Y les digo esto porque es necesario. Muchas veces viene de esos que vienen de dos en dos, golpean la puerta y le dicen, mire lo que dice aquí. El Hijo fue engendrado por el Padre. Entonces es creación del Padre, no es Dios. Entonces yo quiero darle un comentario sobre la palabra engendrar o engendrado que dice ahí. La palabra engendrado es la palabra gennao y significa ciertamente dar a luz, nacer, concebir. Pero, diga pero, para ver si está despierto. Pero, en este caso, está hablando del Hijo de Dios. Está hablando de Dios también. Al tratarse de Jesús, que es Dios eterno, no implica una creación física o un comienzo temporal, hablando de lo terrenal, sino tiene que ver con una relación eterna. Son dos cosas. Cuando dice te he engendrado hoy, porque dice, y otra vez dice te haré mi hijo. O sea, él siempre fue el hijo, sino para el asunto de la creación tuvo que posesionarlo, como dice ahí, sino una relación eterna, en este caso como hijo, pero también un reconocimiento y posicionamiento de autoridad, sobre todo dominio. No sé si me hice entender. En el caso de Jesús, era una palabra muy utilizada en el imperio, tanto en el griego como en el romano. Por ejemplo, hacían una adopción. Eso se ve, por ejemplo, en Ben-Hur. No sé si usted ha visto la película, que un cónsul lo apadrinó a Ben-Hur como hijo y lo posesiona. O sea, esta palabra engendrar se usaba mucho cuando un rey o un gobernador quería posesionar a alguien. Ese acto de posesión se llamaba también engendrar, en esa función. Entonces en el cielo se instauró también una posición donde Cristo fue posicionado sobre todo. Mire, ¿se acuerda que antes yo le dije y me puse a llorar de ver la grandeza de Dios expresada en la palabra? Era porque leí esto todo como de una forma legal se ha establecido a Cristo y también se ha establecido a la iglesia. Miremos estos versículos como están allí. Miremos estos versículos como están allí. En el capítulo 1 de Hebreos, creo que es 2 y 3, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y comienza diciendo, a quien constituyó, después de la muerte y la ascensión, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, y si nosotros somos parte de Cristo, nosotros también somos el resplandor de su gloria. En usted hay gloria de Dios, en mí hay gloria de Dios, pero a veces esto no se medita. A veces el diablo nos coge en un rincón y nos dice, eres un desdichado, todo mundo te ha ultrajado y la baja autoestima nuestra, pero esto te debe levantar a ti y a mí, mi hermano, porque esta es nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. No importa los fracasos que incluso usted ha tenido en el negocio, ese no es usted, eso es lo que ha hecho, pero esa no es usted. Hay una diferencia entre lo que es usted y lo que usted ha hecho. Tal vez lo que usted ha hecho ha sido malo, pero eso no cambia lo que usted es. Porque ahora en Cristo usted, pese a todos los fracasos y situaciones difíciles, seguimos siendo hijos de Dios. Cuando alguien te diga, mi hermano, eres un fracasado, bueno, eso es lo que ha pasado con lo que yo he hecho. Pero yo no soy un fracasado, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eres un enfermo, te han diagnosticado muerte. Bueno, mi cuerpo es así, pero yo soy sano por las llagas de Cristo.
Amén. Por eso, mire, por eso hay que meterse en la escritura, mi hermano. En la escritura. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo. Cristo descendió desde el cielo. Por eso en otra parte dice se hizo menor a los ángeles. Entonces no hay contradicción. Cristo es mayor a los ángeles y Cristo momentáneamente se hizo menor a los ángeles para cumplir el propósito. No simplemente hubo un posesionamiento porque era hijo, sino porque hubo todo un proceso que él pasó. Ya lo vamos a ver. Por eso es sustancial para nuestra fe la escritura. La fe que tenemos no es porque solamente pienso yo de Dios esto, pienso Dios de Dios. A veces nos hemos imaginado un Dios, pero verdaderamente no hemos creído en un Dios que Él mismo se ha hecho conocer a través de su palabra. El siguiente versículo. Sí, eso era para entender de dónde viene. Desde el Antiguo Testamento Dios anunciaba lo que iba a hacer con Cristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El siguiente versículo. Mírenlo aquí, esta fue la parte que a mí me hizo reconocer la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo. Mire lo que dice. Este es el momento donde Pablo está diciéndole a los creyentes que confíen en Dios, que confíen en Dios. Y estas son las palabras que le dice: pido que les inunde de luz el corazón, porque a veces la incredulidad trae tinieblas. Trae tinieblas. Entonces dice, pido que les inunde el corazón, de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Hay una esperanza segura para usted y para mí. Yo me acuerdo que cuando yo tuve un proceso de disciplina, la esposa de mi pastor me dijo, buenamente, no me dice, después que pase la disciplina, Francisco lo va a poner en tal puesto. Y yo al principio me creí, pero en verdad el hombre, por más que te prometa, no puede cumplir. Por su incapacidad, sus limitaciones. A veces tiene el buen deseo, pero no puede hacerlo. Pero Dios sí puede hacerlo. La esperanza que Dios nos ha dado es segura. Dice, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Mire, en la Reina Valera como que no se entiende mucho esto, pero léalo de nuevo y personifique ese versículo y diga, a ver, ¿qué puede decir usted al personificar la última parte? Yo soy ¿qué? La rica y gloriosa herencia de Dios. No lo cree. Eso es lo que pasa. Esa es la incredulidad. Yo soy la rica y gloriosa herencia de Dios. A las jóvenes aquí. Tal vez un muchacho jugó con tu corazón y te sentiste tan, no valgo nada. Deja de mirar al muchacho, deja de mirarte tú en la parte humana y mira lo que Dios dice de ti. Eso es lo que nos falta muchas veces. Por eso vemos cristianos afligidos, cristianos frustrados. ¿Qué te pasa? No sé.
parece que Dios no está conmigo. Parece que Dios no me ama. Parece que Dios me ha abandonado. Porque lo evalúas a Dios en base a la circunstancia y no en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por medio de Cristo. No sé si me doy a entender. Anita, ¿me doy a entender? Ay. ¿Ah? Hermanos, debemos mirarnos como nos mira Dios. Sigamos. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Qué dice ahí? Por favor, ayúdenme. Los que creemos en Él. Si usted no cree, ahí está el problema. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. No sé si entendió usted. Que el mismo poder que actúa en Cristo para resucitarlo de los muertos es el mismo poder que actúa en usted y en mí. ¿Serio, pastor? ¿Será verdad eso? ¿En serio? Yo siempre he dicho que el ser humano está más predispuesto a creer la mentira que la verdad. Usted le dice la verdad a alguien y te dice, ¿en serio? Pero usted le dice una mentira. A las jóvenes, te voy a bajar el cielo, la luna y las estrellas. El día que me la llevé a mi esposa, porque me la llevé antes de casar, ¿qué le dije? Mi amor, este 4x4, que algún auto, no, el cuartito que tenía 4x4, es para nosotros. Esto es lo que te ofrezco. Pero aunque era inconverso, le dije, pero te ofrezco amor. 46 años tengo de casado. Ahora Cristo, aquí viene, mire, ahora Cristo está muy por encima de todo, créalo. Sean gobernantes, o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. No solo, mire esto, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. En otras palabras dice en el siglo venidero. O sea, su estabilidad, mi estabilidad, está asegurada en este mundo y el mundo que viene a reinar nuevo. Yo no sé si eso le causa. Sí, pastor, pero la deuda que tengo. ¿Y cuánto debe? $15, pastor. ¿Qué más dice? Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Y diga y añada ahí, y yo soy su cuerpo. Créalo, y yo soy su cuerpo. Si Él ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, Cristo la cabeza, el cuerpo está aquí. ¿Bajo de quién está toda autoridad? Sobre usted y sobre mí. ¿A quién hizo? ¿A quién hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia? Denle el aplauso al Señor. $23, ¿no? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Tercer punto. Cuarto sería, ¿no? No, tercero. Jesús fue la perfección de Dios para nuestra salvación. Esto es interesantísimo entender, mis hermanos. No es que simplemente Jesús murió en la cruz. Sí, eso es cierto. Recibió todo lo que recibió, los maltratos que recibió, la violencia que recibió. Sí, todo eso. Pero lo medular es lo que todo eso, cómo generó. ¿Qué generó eso? A veces, por eso en la Semana Santa la gente se concentra en la cruz, llora
y ahí se acaba todo. Pero cuando entendemos lo que se generó, lo que se perfeccionó, eso nos sirve para cada día, mis hermanos. Quiero que leamos Hebreos capítulo número 2, versículo 10. Miren lo que dice ahí. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Dios ahí. Porque convenía, en este caso a Dios, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. Mire, esto me impactó. Yo no sé si usted ya captó eso. ¿Cuál es el deseo que había y hay en el corazón de Dios? Llevar a sus hijos a su gloria. Y a veces creemos que Dios nos quiere matar. El deseo de Dios es llevar a muchos hijos a su gloria. Ahí lo dice. Por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. O sea, mire, un día en la eternidad Dios dijo, yo quiero llevar a muchos hijos a mi gloria. Pero para hacer eso tengo que perfeccionar a alguien. Hijo, tú eres quien va a sufrir esa perfección. Para que tú, por la aflicción que padezcas, seas autor de la salvación de los que yo quiero traer a mi gloria. No sé si me hago entender. Qué bueno, mi hermano, porque hasta el que estuvo dormido hizo amén. Qué bueno eso. Entonces, mire, yo copié esto, mire. La palabra perfección. Perfeccionarse por aflicción. Eso fue lo que experimentó Jesús por usted y por mí. Un perfeccionamiento por aflicción. Por eso es que hay muchas cosas que nosotros, Dios nos mete en un perfeccionamiento por aflicción a nosotros también. A veces hasta incluso esta enfermedad, como le dije antes, ¿no? Dios nos está perfeccionando a ser pacientes, a decir, gracias Señor porque todavía esto está allí. Ya no digo, ¿hasta cuándo, Señor? Me saco todo esto porque a veces reaccionamos así, ¿no? Ya no aguanto este trabajo. Ya no aguanto este matrimonio. Ya no aguanto esto. Y después sufrimos las consecuencias. Entonces Dios nos enseña a hacer, eso se llama la perfección. Por eso Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que nos llamó nos perfeccionará hasta el día de su venida. No se refiere a Cristo, no se refiere a que Cristo necesitase ser perfeccionado. O sea, en el aspecto de tratado o corregido como somos nosotros. No sé, porque Él es santo, Él es perfecto. ¿A qué perfección se refiere que fue sometido por aflicción? Lo que se perfeccionó en Él fue su función como autor y guía para ser alguien que va adelante, abriendo el camino para otros, para que otros lo sigan. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo podía ser el Salvador perfecto de los que creyeran en Él, si primero soportaba el sufrimiento y la muerte como ser humano. Su obediencia lo capacitó para que fuera el perfecto representante de la raza humana. Perfeccionar. Miren lo que dice Hebreos 2, del 14 al 18. Veamos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso. Ahí está, en eso fue perfeccionado. Jesús como Dios, antes de pasar este proceso, no podía entendernos a nosotros porque el pecado causa dolor. Él no podía entender eso, porque Él era Dios. Pero como ser humano vino y entendió porque sobre Él vino el pecado. Por eso dice, mire lo que dice ahí. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta por la lógica, hermano. Yo tuve que pasar por una disciplina y pude entender lo que era el menosprecio de muchos hermanos. Tal vez el abandono y el descuido de mis autoridades. Pero no me quejo. Para poder entender ahora que cuando alguien caiga, no simplemente juzgarlo, ni condenarlo, ni hacerlo a un lado, sino entenderlo. Hay un versículo que dice, con la misma vara que mides, serás medido. Si ahora haces misericordia, te harán misericordia. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Como les dije, este mensaje lo terminamos la próxima semana, pero creo que hasta ahora ha sido de mucho beneficio, ¿no? Levante sus manos y este es el momento donde usted puede hablar con Dios.